Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos y todas a esta cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una institución para brindarle apoyo al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Y hay que apoyarles porque asistir a esas familias rurales, sin recursos, sin activos, enfrentando una enfermedad como esta, tan exigente, costosa, todos sus medicamentos, los tratamientos, la analítica, eso es imposible para familias humildísimas. Se necesitan recursos y muchos. 809-443-8010. Ahí usted puede comunicarse con los que regentan ese patronato. Gente libre de advertencias. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio social, un espacio humanísimo, que lo regentan también los salesianos, gente que solo son servidores, legionarios de Cristo. Es gente para trabajar todo el tiempo con ancho ánimo, formando jóvenes que están en alto riesgo y evitar esas dolencias sociales tan fuertes a las familias que sufren mucho cuando ven que sus hijos también pierden el rumbo, se dedican al raterismo inicial y luego van incrementándose las acciones más violentas y más delictivas de estos jóvenes. Se asocian en bandas de criminales y de sicariatos, de atracadores, etc. Y entonces muchos de ellos terminan abatidos, otros van a la cárcel. Y ese no debe ser el futuro de jóvenes que pueden ser útiles al país. Y esto es lo que hacen los salesianos, formar esos jóvenes y hacerlos ciudadanos de bien para la República. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Ahí está el Santo Domingo Sabio. Bien. Los precios, bueno, a mi amigo el doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, productor eficientísimo de cacao en la provincia Duarte, léase, en la cabecera del nordeste de la República, donde
está su finca de cacao en ese fundo de él allá en Genimillo, de la provincia de Duarte o del municipio ahí de San Francisco de Macorís. Él siempre debe y está pendiente de cómo andan los precios del cacao, porque es un cultivo de un gran valor económico para el país y un gran valor energético para el que lo consume. Y además las delicias de un dulce con chocolate, eso es magnífico. Y los helados, imagínense ustedes. Y el doctor Castillo, que es un gran productor de cacao de la zona y además es la provincia más importante en la producción de cacao del país, pero el cacao también se produce en el Ceibo, tan lejos como de San Francisco de Macorís y por la zona de Yamasá y Monte Plata. Es decir, hay cacao bien Bonao, hay cacao en La Vega, cacao en Salcedo, Atimboca, es decir, el cacao es un cultivo que tiene una amplia distribución también. Y además son muchas las familias que dependen de este cultivo, no solo lo que siembran el cacao, sino lo que procesan también el cacao. Y en el mundo hay que imaginarse todo aquello, que yo pienso que estos precios, porque veo que el precio del cacao hoy tiene $6.039 la tonelada en el mercado de Nueva York. Yo pensé que no podía llegar a $6.000 tan rápido, pero hay una situación, parece, que yo voy a tratar de descifrar, a ver si es dentro de mis especulaciones, ver si por qué está subiendo de nuevo el cacao, que lleva un ritmo sumamente rápido de crecimiento el precio. De 4.000 ha saltado a $6.000 y va 6.039, quiere decir que probablemente tengamos cacao a $8.000 la tonelada muy pronto. Pero es un precio extraordinariamente bueno y de una buena proyección, mejor dicho. El petróleo, 73.52 el barril. El azúcar, 15.12, muy bueno. Café, 313.60, ha subido el café también, ha ido increciendo el precio, muy bueno también, porque lo poco que podemos exportar, que es un café, cafés especiales, cafés de aroma y más, ese café nuestro con ese exquisito encanto de su aroma que tiene el café dominicano, de razas arábicas, todo. Entonces tenemos también el oro, $4.086 con 55 centavos la onza de oro, que es un producto que ya nosotros estamos en él, porque es una mina que está en explotación hace años y ya no nos queda más, como se dice, que seguir adelante y tratar de que los daños sean lo menor posible, ese pasivo que va a dejar la empresa cuando agote esos yacimientos. Bien, entonces, yo el día pasado estuve viendo lo que es 2 países africanos, de los cuales uno es uno de los productores más importantes de cacao del mundo, que es Ghana. Esa república occidental africana produce alrededor de 800.000 toneladas de cacao. Eso es mucho cacao, es decir, produce 10 veces más que nosotros. Oígase bien. Pero además, ese país junto a Costa de Marfil, que produce 1.700.000 toneladas, es decir, esa gente está sembrado de cacao. Esos 2 países están en el África Occidental. La sumatoria de ellos 2 crean ambiente depresivo en los precios o incentivos en los precios. Todo depende cómo andan las cosechas, el clima e incluso las situaciones sociales que a veces se agravan en esas zonas ahí. Tienen muchos problemas de
tribales y problemas de luchas armadas y esas cosas. Entonces eso crea muchas situaciones que crean un desbalance en la producción y crean problemas en la distorsión en los precios. Pero Ghana, junto a Nigeria, están entrando en una producción grande de petróleo. En Ghana se ha descubierto, parece, algunos yacimientos petrolíferos ahí. Ghana es un país que lo fundaron, no sé quién fundó a Ghana, sí. Creo que era colonia inglesa, entonces esas subdivisiones ahí se dividieron y quedaron Sierra Leona y todos esos países que los ingleses eran colonias, parece, inglesas. Entonces, Ghana parece que está haciendo énfasis en la producción de hidrocarburos. Nigeria es un gran productor de hidrocarburos, pero también ellos siembran su poco cacao ahí y se cuelan se trafica con los cacao ahí en África. Hay un contrabando enorme también, de Ghana para otros países y de Costa de Marfil también. Pero en Ghana es posible que esté pasando eso, que se hayan inclinado más hacia la parte del petróleo, porque es más cómodo, como se dice, se gana más dinero y los políticos en esa África son todos rapaces, corruptos todos. Entonces es posible que en Ghana se esté desplazando la actividad económica hacia la producción de hidrocarburos y eso pueda crear un ambiente depresivo en la producción y pueda ir incrementando los precios, porque no ha habido otra razón. La parte sanitaria, el ébola ha sido una enfermedad muy preocupante en esa zona, la malaria también, pero principalmente se cae la producción por asuntos de clima o se daña por exceso de condiciones climáticas adversas. Entonces eso puede influir en la producción. Pero yo creo que lo que está influyendo más en eso va a ser la parte esta de la producción de hidrocarburos. Me imagino que si Ghana, que es un país, el segundo productor de cacao, si abre puerta a los hidrocarburos, se van a despreocupar de esos cultivos, porque así es que son esos países. Y piensan que esto es, como dice, una vena de Dios, que eso es inagotable la riqueza. Pero allá ellos. Nosotros tenemos que seguir aquí. Bien, las remesas, yo creo que tengo un cuadro de las remesas, si Eri sería tan amable, sobre el comportamiento de la remesa en el mes de junio. El banco, no, ese no. Esa es la distribución por pueblos. Vamos a ver la distribución por emisión, lo que emiten remesas, diríamos Estados Unidos el 81.4%, España 6.4%, Italia 1.3%, Haití 1.2%, Suiza 0.2%, resto 8.5%. Se ve en ese círculo, se ve claro que de Estados Unidos es que viene el grueso de las remesas. El 81.4% de lo que llega aquí. Vamos a ver, Eri, los demás cuadros, porque estamos comenzando de abajo hacia arriba. Pero ahí está el comportamiento, el índice ese no es. Ahí sí, ese cuadro. Remesas familiares recibidas, total recibido por mes en el 2024 al 2026. Enero, ahí está claro, lo que recibimos en el 24, $900. En el 25, 935. En el 26, 982. Es decir, se incrementan las divisas. Eso ha permitido que en el mes de junio se haya recibido 1049.3, es decir, 71.5 la variación entre el 2025 y el 2024. Entonces, el total de remesas, fíjense que tiene ahí 6.219.3 durante el mes, durante los
6 meses del año 2026. Pero hay un detalle muy importante, son esos 1.149, 1.060, es decir, a partir de marzo, ¿cómo? Incluyendo a marzo, ¿cómo se mantiene el flujo de remesa en más de 1.000 millones de dólares por mes durante estos últimos 4 meses? Es decir, son números respetables, porque eso indica que la tendencia será alrededor de 12.000 millones de dólares en remesas para el país, y eso es una contribución muy importante. Eso es lo que tiene, además de las demás generadoras de divisas, es lo que tiene el dólar, señores, a 57 y algo, 57.75. Así es que están comprando los bancos hoy. A veces llega a 58, otra vez en 56. Oigan cómo es que anda el dólar. Pero miren cómo andan las remesas. 12.000 millones de dólares, podrían ser el total de las remesas en el 2026. Y eso habla muy bien de que la economía nacional no tendrá presiones en el cambio de moneda o en la devaluación del peso, y además el comportamiento mismo de las reservas de divisas del Banco Central, que es una garantía para las importaciones y para la fortaleza misma de la moneda y de la economía en sentido general, porque a mayor cantidad de divisas por encima de las exigencias del Fondo Monetario, quiere decir esto que da garantía de más meses de importación para la República Dominicana. Señores, y hay que recordar aquellos tiempos, Dios mío, aquellos tiempos de los 80, esos años de la década perdida, como se dice, tanto en los gobiernos de Guzmán y Salvador, Jorge Blanco, como en el gobierno de Balaguer, 86-90, con esa escasez de divisa que tenía este país, que no había dólares aquí. Luego de la reforma que Balaguer hizo, se mejoró la situación, pero en el gobierno de Hipólito Mejía, señor, hay que ver las vicisitudes que se pasaron aquí, principalmente en los 2 últimos años, después de la crisis bancaria y esas devaluaciones bestiales que provocó el mal manejo de la economía nacional por parte de las autoridades de ese gobierno sectario. ¿Qué hizo? Quiten a Valdés de ahí, que ese es un corrupto, Héctor Valdés. ¿Y qué pasó? Quitaron a Valdés y quisieron acusar, lo único que no se atrevieron fue acusarlo de corrupto, pero prácticamente fue un inepto que quitaron. Bien, Valdés se fue. ¿Y qué pasó? Vino la crisis de banco, la crisis bancaria, más aborta esa crisis junto a la ineptitud de las autoridades que manejaron el Banco Central y de este gobierno inepto, un gobierno díscolo, con un mundo que estaba muy bien. La economía del mundo andaba muy bien, eran los tiempos, creo que Bueno, el presidente saliente de Estados Unidos fue Bill Clinton, que salía del poder, pero Clinton dejó la economía norteamericana con superávit. Es una cosa que fue increíble, el estado de bienestar económico que había en los Estados Unidos. Entonces, todavía en el gobierno de George Bush, hijo, pues el país siguió generando su bienestar, su bondad, el mundo tranquilo. República Dominicana era el único país del área que andaba intranquilo. Es decir, tenía petróleo a $34 y menos el barril de petróleo para esa época que gobernó el PPH aquí, PRM, PRD.
y el país terminó expirante. Los productores agropecuarios, los productores de cerdo, esos se fueron a la quiebra y los polleros también a la quiebra, pues no había dólares para importar las materias primas. Es decir, aquello fue una locura. Y repito, el mundo andaba bien y nosotros fuimos los que nos complicamos la vida aquí. Hubo que venir a un rescate, señores, y hay que decir con toda propiedad que hubo una verdadera repoblación del bosque talado en este país. Porque aquí se taló el bosque, como se dice en lenguaje silvicultural. Pero en lenguaje económico fue una verdadera devastación lo que hubo en el país. El bosque total, el bosque económico totalmente talado, profundamente talado. Y hubo que repoblar ese bosque talado, hubo que repoblarlo. Y se tomaron medidas, pero una de ellas fue la más importante, más que las medidas que se tomaron al principio de la gestión del gobierno 2004-2008, y fue la confianza que le brindaba al país el nombramiento precisamente de Valdés. En tiempo de la transición, ya el propio presidente electo, el señor Leonel Fernández, había anunciado como el próximo gobernador del Banco Central al licenciado Héctor Valdés Alviso. Comenzó la confianza y el país entró en una etapa de recuperación, que es lo que yo acabo de decir, metafóricamente hablando, de que hubo una repoblación de aquel bosque talado que dejó esa mala administración de gobierno. Y el dólar fue calamitoso. Y la verdad que en este tiempo ha habido una estabilidad con el dólar increíble. La cantidad de dólares que entran al país, la zona franca han crecido, sus exportaciones, las exportaciones nacionales han crecido indiscutiblemente, la inversión extranjera, más de 5.000 millones de dólares, entran al país anualmente mediante muchos años seguidos. Entonces eso genera 46 o 45, 47, qué sé yo, 48.000 millones de dólares que entran al país. Eso es mucho dinero. Y la verdad que ha sido un gran éxito para la economía, la estabilidad del país, ese aspecto del manejo de los fundamentos macroeconómicos del país. Porque el problema del país, que no deja de tener problemas aunque tengamos esos éxitos, pero el problema del país es la mala administración de la hacienda pública. Es decir, ese comportamiento económico está muy bien, pero entonces tenemos un gobierno manirroto, gastador de dinero, nombramientos, nóminas por todos los lados, todavía. Cónsules y vicecónsules a borobotones. Gastos dadivosos, bonos. Baja inversión infraestructural, alto gasto, muchos préstamos, mucha deuda externa para pagar intereses de la misma deuda. Más ese déficit se incrementa y eso quiere decir que ha habido una mala administración de la hacienda pública. Entonces el país debiera estar mejor, pero no está mejor porque hay una administración de gobierno verdaderamente lamentable que no tempera al gasto, al control del gasto. Todos los economistas, los especialistas en presupuesto, los especialistas en manejo económico, en economía, coinciden en que hay un mal manejo del gasto público en la República Dominicana. Indiscutiblemente que están ahí las evidencias, una nómina que tiene un gasto corriente, el gasto de nómina del país. El gobierno tiene un gasto extraordinariamente alto porque el Estado en sí tiene más de 700.000 empleados. Y eso es una aberración. Ojalá Dios y los cielos se acuerden de nosotros, que siempre la providencia divina ha cuidado de la República Dominicana. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, hubo un paro médico que es una aberración. Aquí ciertos sindicatos, como este médico y los ADP de los maestros, han sido dos sindicatos que uno aprecia que el trabajador se sindicalice y se proteja por vía de la sindicalización, porque da unidad para su defensa, muy bien, y para luchar por sus intereses, pero por los intereses verdaderamente laborales, de las condiciones de trabajo, bien, que exijan. Pero yo creo que ese paro médico, eso es una aberración. 24 horas, porque cancelaron o porque han puesto en apuro a un médico, pero un médico que se defienda, porque ustedes los médicos ¿cómo diríamos? No son santos, han sido consagrados. No, son profesionales, son seres humanos que pueden errar y pueden cometer errores graves que son pasibles de ser sometidos a justicia o de ser condenados también por sus actos. ¿Cuál es el problema? Pero está prohibido aquí cancelar a un miembro de un sindicato de estos, porque eso abre la puerta del infierno. Adelante, como se dice, ¿cómo es posible algo igual? Es decir, el colegio médico va a terminar engullido por la antilógica, porque eso no puede ser. Mandar un paro a un país que tiene tantas necesidades, donde un partido de oposición denuncia que hay 88 hospitales en malas condiciones. ¿Por qué no reclaman eso? ¿Por qué no reclaman que 88 hospitales del país, dice el PLD, están sin insumos y en condiciones deplorables de descuido? Pero ustedes saben por qué no lo hacen, porque han estado siendo complacidos por el chantaje a este gobierno, porque estos son gobiernos temblorosos. Entonces, desde que lo aprietan, se rinden, y esos dos sindicatos que son muy fuertes chantajean al gobierno, y el gobierno le da ampliamente, le complace en sus exigencias o en sus pliegos petitorios, que no son amplios, simple y llanamente es de más sueldos. Y el gobierno, que no le duele gastar dinero y ser dadivoso, por su misma condición de tembloroso, entonces le atiende esos reclamos. ¿Qué hace el colegio médico? Que es como una especie de amigo del gobierno y no quiere tal vez complicar al gobierno. Ah, sí, muy bien. Sin embargo, entonces cuando mandan el paro, se le olvida el gobierno y se le olvida el pueblo. Pero no hablan de las condiciones de los hospitales, que si fuera tal vez prudente que
el colegio médico le hiciera una exigencia, sin tener que parar los hospitales, pero hacerle una exigencia al gobierno y decirle, miren, presidente de la República, usted está manejando un presupuesto enorme y no es posible que el sistema sanitario esté en las condiciones deplorables en que está hoy. Nosotros como colegio médico exigimos que el gobierno atienda este reclamo de salud del pueblo dominicano, pero no lo hacen porque es una charlatanería. Entonces caen en la intemperancia, como se sabe, porque eso es, lo mueven emociones y cosas de esto. El momento, y ya acostumbrado a que bajo ese método es que han conseguido sus conquistas. Eso no está bien. Y yo creo que eso va a terminar, va a seguir, si este desorden va a seguir en este país, con estos gremios, va a faltar muñeca para que se le cree una situación de punitiva, yo diría, contra estos gremios. Hemos hablado de que por lo menos el ADP se manejó más o menos en este año escolar, pero ya andan amenazando de que no van a ir a clase, que van a abortar el año escolar. Entonces todos los gremios se han convertido en una verdadera pesadilla para el pueblo dominicano. Muchos malos servicios médicos y muchos malos servicios docentes. Entonces, los médicos, yo no sé si se han dado cuenta que hay una suerte de veto nacional contra esa actitud de ellos. Repito, han caído en la intemperancia, sin necesidad, porque ¿cuál es el problema de que los medios, de que un médico que haya delinquido, un médico que esté en condiciones de ser sometido a la justicia, pues ¿cuál es el problema? O que sea cancelable por una acción delictual. Entonces esas cosas no están bien. Yo creo que esto tiene que haber más responsabilidad por parte de los gremios. Eso no puede seguir así. La verdad que han caído en una especie de antilógica. Eso es una cosa, un comportamiento verdaderamente inculpatorio, yo diría, ante esos señalamientos que se le hacen de intemperancia a una institución como esta, de profesionales, que incluso muchos médicos, con todo el respeto, como profesionales que son, le huyen como el diablo a la cruz al pago de impuestos, por ingresos, por honorarios. Todo el mundo sabe la dificultad que da agarrar a esos médicos para que paguen impuestos de sus altísimos ingresos de muchos médicos especialistas, muy bien, que se ganan su dinero. Pero hay que pagar impuestos también. Pero el sindicato no habla de eso. Apenas tal vez lo que descuentan de los salarios que ganan. ¿Cuántas distorsiones tiene este país, Dios mío? Bueno, el Banco Agrícola y el Intran, yo no sé qué es lo que pasa, pero vi ahí que el Banco Agrícola tiene unos 200 y pico de millones de pesos para prestárselo a jóvenes. Y la verdad que con el escándalo que hubo en esa institución hace un tiempo, todo aquel dinero de las tasas cero del Banco Agrícola, señores, las denuncias que hubo ahí fueron de graves, de cómo le facilitaron los recursos en forma sectaria políticamente a dirigentes del PRM. Eso es una vergüenza. Pero este gobierno parece que le encantan los funcionarios mediocres. Y esa administración del Banco Agrícola debió haber sido sustituida, pero este gobierno no hace nada en ese aspecto. Así mismo ha pasado con el Intran. ¿Usted cree que yo voy a tener dos funcionarios mediocres como estos? Yo lo voy a mantener en la administración pública, sabiendo que están trabajando mal. ¿Qué más cosas negativas se pueden dar en el Intran? Ese señor no pega una, como se dice. No voy a aceptar que suban los pasajes de los ve, contrólalo. ¿Quién va a controlar que los choferes le cobren 5 pesos más o 10 pesos más en su tarifa de pago de los pasajeros? El Intran, ¿qué va a hacer? Ustedes se han preocupado por saber cuántos haitianos andan manejando sin licencia, sin documentos de ningún tipo, andan actuando como
Pedro por su casa, como se dice, en vehículos desvencijados, sin seguro, sin luces, sin puertas. ¿Y ustedes han hecho nada? El Intran. ¿Usted cree que yo voy a tener un gobierno que se respete, va a tener funcionarios de esa categoría? Pero esos señores parece que parece que pertenecen a la escuela, el presidente parece que está en una escuela, inscrito en una escuela seráfica o arcangélica, digo yo. ¿Y cómo que el presidente no se da cuenta que esos son funcionarios mediocres? Ese caso del Banco Agrícola, los escándalos que hubo ahí, y eso no se han auditado. Dejen que auditen esas instituciones. Así está cargado, plagado el gobierno de muchísimos funcionarios mediocres que no han sido sacudidos, pero que sepan, porque lo hemos dicho tantas veces aquí, a los funcionarios del gobierno, que recuerden bien lo que Manuel Fermín ha dicho tantas veces aquí. Sepan hacer lo mal hecho, bien hecho, desde el poder. Porque cuando se vayan, señores, no los van a auditar, no los van a sacudir. Óiganlo claro, los van a sacudir. Venga quien venga al Palacio Nacional. Los van a sacudir y todos esos testaferros, testaferratos, todas esos escondrijos, todos esos movimientos y esos negocios gubernamentales, esas cosas van a salir porque este es un país muy pequeño y aquí nos conocemos todos. Y a quien le mandan, fíjense todo lo que pasó con esa gente que están en justicia hoy del gobierno anterior. Todo eso trasvase de dinero y todas aquellas transacciones, porque es que el poder los pone locos. Y ellos pensaban que eso era imposible. Usted sabe que usted llegara al Palacio, 8 años llegando al Palacio Nacional y un grupo de guardias abriéndole el camino y van un alcahuete y le llevan una sombrilla, un paraguas para que usted no le dé sol y don por aquí, don por allí, mire que lo llamaron y todos los empresarios que lo llaman. ¿Usted cree que es verdad que usted es un Dios vivo? Y después que salen del poder, no, que me hicieron una acusación falsa, que me montaron un expediente, que yo no tengo que ver con eso, que yo no soy culpable, que mi dinero yo lo tenía antes de ser funcionario. Y vienen todos esos argumentos que terminan mucho en falsedades y flojos. ¿Por qué? Porque si son multimillonarios, ¿para qué van a aceptar cargos públicos? ¿Usted cree que yo voy a ver las familias ricas de este país? Usted la ve ocupando cargos públicos. Porque ¿qué es lo que va a buscar usted? Si usted es multimillonario y tiene dinero de más, ¿por qué usted va a coger un cargo público? ¿Qué es lo que a usted le interesa? Porque el poder se lo da la misma riqueza que usted tiene. ¿Quién que llegue al palacio no le va a considerar a usted, si usted es un hombre multimillonario en este país? Le guardan el mismo respeto que usted. Le guardan más respeto que si usted es funcionario. Entonces, este gobierno está plagado de funcionarios mediocres, pero el presidente no cancela funcionarios mediocres, porque es un gobierno coloquial. El presidente no se sienta a pensar, a reflexionar su gobierno. No lo puede evaluar, no sabe cuál es la ruta crítica de su gobierno, por dónde están fallando las cosas, no la sabe el presidente. En agricultura vimos 5 años, protesta y le hubo que decirle de todo. No entendieron nada. Y miren cómo comienza. La historia a la callada se ven, hemos dicho muchas veces. Ya fíjense esas manifestaciones, el PRM que se ve en esa escuela. Esas son las lecciones de la historia que a la callada se venga. Con esos mismos métodos de lucha, hicieron saltar del poder al PLD. Pues mírense en ese espejo, en el espejo de la Plaza de la Bandera y los cacerolazos y toda esa suerte de veto nacional que hay contra muchas políticas del gobierno que están maltratando una clase media que es la que da el cacerolazo y va a esa plaza. Esa clase media, como decíamos ayer, que compra en los supermercados y ve los precios y siente esos precios. Usted sabe lo que usted da, 300 pesos por 2 botellones de agua. ¿Ustedes creen que son los pobres que compran los botellones de agua? Que ya lo están comprando también, tienen que comprarlo. Pero muchas veces tienen los hogares más pobres,
tienen que salir a comprar esas aguas que le venden tal vez sin la calidad adecuada. Y un galón, un garrafón de agua de eso le vale 60 pesos, 50. Y se lo llevan frente a su casa y hay una guaguita con un tanquecito de acero inoxidable y le vende esa agua y usted la compra y bueno, y es un agua que no es tan mala tal vez y no le hace daño. Bien, le vale 60 o 50 pesos. Pero los que viven en los apartamentos y los que viven en las áreas de clase media tienen que pagar 150 pesos por un galón de agua. ¿Usted está oyendo, presidente? 300 pesos. ¿Por qué? Porque el gobierno nunca va a servir un agua buena, potable, confiable, mejor dicho. Porque todo el mundo sabe cómo que son las aguas servidas por la casa o por los acueductos oficiales. Pero la gente está pagando esa agua. 2 botellones de agua te valen 300 pesos, presidente Abinader. Oiga bien. Y eso ayer, eso era relativamente asequible. Eso costaba, yo me acuerdo, 50 y 60 pesos. Y usted sabe que usted está pagando el doble de eso ya hoy. Eso lo siente la gente que va a ir a protestar. Y van a seguir las protestas. Porque la gente se está enervando. Y esa ebriedad la trae precisamente entonces todo este descuido y además todo este derrame de gasto, este derrame de bienestar de los funcionarios, todo en jipetas súper caras y de súper cilindradas. Gente que andaba en la Plaza de la Bandera muerto de hambre, muchos de ellos y otros desvencijados. Y los que estaban bien eran los del PLD. Porque así es que pasa aquí. Hoy el bienestar cambió de manos y están todos tranquilos. No está pasando nada, el país está muy bien, el cambio está ahí. Y hacen alarde del cambio. Cosa que se ve mal. Y más. Se habla del cambio cuando se remodela, una infraestructura se remodela y ya es un cambio. Es decir, arreglar una instalación deportiva que está ahí, adecuarla para recibir unas delegaciones nuevas para unos Juegos Centroamericanos, se hace un despliegue de publicidad de que eso es un cambio. ¿Pero un cambio de qué? Si lo que se está arreglando es una infraestructura que ya tiene, bueno, desde el año 72 para acá, tiene un reguero de años. Estamos hablando de 54, 55 años de hecha. Aquellas instalaciones sirvieron para montar unos juegos en el año 72, 74, no me acuerdo. Y hoy esas instalaciones que se van a montar para otros juegos similares tienen que readecuarse. Es un cambio, arreglarla, limpiarla. Eso no se había visto. Es decir, eso son cosas ridículas. Yo vi ahí una delegación del INDRI y de la IEGI destacando el servicio que da la caída, esa generadora de electricidad de los toros de ASO. Bueno, fueron toda una invitación al señor embajador de la UE, de la Unión Europea, fue a visitar la caída de los toros, allá en Tábara Arriba, en Tábara Arriba. Entonces, bueno, mire, esta es una unidad productora de energía que produce 9.3 megavatios, eso produce tantos millones de pesos y nosotros esas utilidades la llevamos, las devolvemos a las comunidades del área, de la zona, y las construimos, carreteras, le construimos todo, y eso es un esfuerzo que hemos hecho en este gobierno, todo este adanismo, pero no dicen quién fue que hizo los toros y por qué están los toros ahí. ¿Por qué están los toros? Esa unidad generadora de 9.3 megavatios hubo que hacer el canal Yaque del Surazua, y con esa caída allá en Tábara Arriba, producir los 9.3 megavatios y ustedes hacen nada. Las mismas autoridades que fueron ahí a escenificarle ese trabajo al señor embajador de la Unión Europea, son los mismos que no se atreven a decirle,
Mire, nosotros, la presa de Montegrande, todas sus obras complementarias están paradas porque este gobierno dijo que no hay dinero. Un gobierno que gasta más de 5 billones de pesos y que ha tomado más de 30.000 millones de dólares prestados. Pero no se atreven a decir eso. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, Mr. Donald Trump, Dios mío, pero Trump, la verdad que Donald Trump, yo le puse a Trump, Donald Hipólito Trump, porque la verdad que son comportamientos tan similares en aquellas conductas tan informales y difusas, son las que toma el señor Donald Trump, porque la verdad que oír todo lo que le dijo a los españoles, de España, que fue insulto total a España y a los españoles y a Pedro Sánchez más. Bien, llegó a la cumbre de Ankara de la OTAN y llegó con su sonrisa abrazando a la Meloni, que le mandó 3 boches también la Meloni, le respondió con mucha fuerza la primera ministra italiana, pero llegó tranquilo con España y tranquilo con la OTAN y tranquilo con Ucrania, elogios a Ucrania. La verdad que son cosas de uno morirse de risa. Porque llega con esos comportamientos informales y difusos, confusos también. Entonces, luego cambia y se vuelve el hombre más dócil y más tranquilo. Así mismo habló de los iraníes, señor, y le dijo hasta basura, le dijo. Pero con razón, porque Irán es un país, como él dice, yo pienso que estoy negociando con gente, pero estos son unos cerdos, son una gente que son intratables. Esta gente son unos salvajes, lo que él le quiere decir, y es verdad, porque también hay que entender que Trump ha sido hasta compasivo con los iraníes, porque él le amenaza y le dice, mire, le voy a destruir todo y le voy a matar miles pero en el fondo no lo hace. Se queda solamente en diríamos, en el tremendismo verbal. Ahora, Donald Trump, a veces, con esos comportamientos también, daña o puede dañar políticamente a aliados. Por ejemplo, cuando él habla mal de España, y dice lo que le dice a los españoles, entonces fortalece a los socialistas españoles, al PSOE, y su grupo de tarras y soberanistas, y todo un grupo de locos, que eso es un gallinero. España, la política en España es de gallinero, es una cosa de loco. Pero esos comportamientos de Trump lo que hacen que refuerzan al señor que representa el gobierno del PSOE. Porque le da fortaleza ante esos ataques despiadados, no al gobierno, sino al país,
Y los españoles se sienten muy mal porque España es un país que no necesita de que Estados Unidos le esté reclamando que yo le vendo, que yo le compro a usted unos chelitos, una cosa y que cállense la boca. No, no, España no le puede coger eso y España sabe, y debe saberlo Trump, que en 1898 hubo una guerra entre España y Estados Unidos, que Estados Unidos no crea que le va a imponer a los españoles lo que le dé la gana, porque España es un país que no le gusta eso. Esa gente no le gusta ni hablar inglés a los españoles, porque le tienen, como se dice, eso es tirria que le tienen a ciertos comportamientos de los Estados Unidos. Entonces usted no puede maltratar a los españoles. Eso lo afilia más, le da fuerza al gobierno del PSOE, es decir, al gobierno de los adversarios, de los amigos de Donald Trump, que son la derecha española. Igualmente pasa con el Brasil. Comienza a amenazar a Lula y amenazar a Brasil, aplicándole aranceles y amenazando. Entonces lo que hace es que le fortalece a los adversarios de sus amigos, que son los Bolsonaro, la derecha de Brasil. Entonces está actuando, como dicen, plantea serias cosas con la cabeza y después la desbarata con los pies. Entonces, ¿para qué le da apoyo a aquella gente? Si tú estás actuando políticamente, estás actuando de una forma inadecuada, porque lo que hace es que fortalece entonces hacia adentro, fortalece a los adversarios de tus amigos. Son cosas que uno, verdaderamente, yo no sé cómo, a dónde va a terminar Estados Unidos, porque es que eso Donald Trump no tiene asiento para dirigir un país como los Estados Unidos, que necesita liderazgo de verdad, liderazgo mundiales, ni siquiera nacionales, mundiales, porque los presidentes de los Estados Unidos siempre se distinguen por ser respetados en el mundo entero. A Trump no es que no lo respeten, tal vez lo que hacen es entender la situación de él, como dicen, llega peleando y voceando y diciendo esto como si fuera un borracho. Pero en el fondo la gente dice, no, me dejen lo que hablen, que nosotros no entendemos mañana. Él baja. Eso es lo que es un bocón, eso es de boca. Como decíamos en el Cibao, fulano, no te preocupes, que eso nada más es de boca. No es en el Cibao, en todo el país se habla así. Señores, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que publica su blog La Pregunta. Hora tremenda para la patria la que nos espera. Marino Vinicio Castillo no es un catastrofista ni un alarmista social. Esos son análisis producto de su recto juicio de razón y de palabra. Es reflexión y pedagogía para que saquemos buenas conclusiones y no nos dejemos llevar por malos señuelos que lo que hacen es desviarnos. Y esas desviaciones siempre son peligrosas y siempre, doctor Castillo, ha hablado con esa propiedad, corregir desviaciones. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.